31 curiosidades de los primeros cristianos. Actualmente hay unos 2.400 millones de cristianos en el mundo, la mitad católicos, formando los seguidores de Cristo la mayor comunidad religiosa del planeta. Las religiones cristianas, lideradas por la católica, son también mayoría en España e Hispanoamérica. Pero los millones de católicos y de cristianos que actualmente viven en España, México, Argentina, Perú, Colombia y otros países, serían fieles de otras religiones o no profesarían ninguna, de no haber sido por los primeros seguidores de Jesús de Nazaret, que edificaron una nueva fe en medio de las persecuciones del paganismo y el judaísmo. Miles de cristianos trabajaron incansablemente y murieron durante los primeros siglos de la era común, muchos horrendamente martirizados, para que la fe cristiana se convirtiera en la principal referencia religiosa mundial. Entre estos cristianos destacó uno, Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles, sin cuya contribución el cristianismo probablemente no habría pasado de ser una pequeña secta. Vamos a dedicar este video a los principales hechos y curiosidades de los primeros cristianos, hombres y mujeres que hicieron posible el surgimiento de la principal fe religiosa en América y Europa. Número 1. En principio, los cristianos fueron un grupo de no más de 100 personas. Al momento de la muerte de Jesús, sus seguidores quizá no pasaban de 100. En los años posteriores a la crucifixión de Cristo, los cristianos fueron un pequeño grupo circunscrito, principalmente a la ciudad de Jerusalén, donde Santiago el Justo, hermano de Jesús, asumió la dirección del movimiento, ganando conversos entre los judíos. Los líderes del judaísmo los consideraron una amenaza, obligándolos a desplazarse de Jerusalén a Damasco, Samaria y Antioquía, donde también vivían nutridas comunidades judías. Los primeros cristianos no solo eran judíos, sino que se consideraban como tales. Fue durante la segunda mitad del primer siglo cuando los seguidores de Cristo empezaron a considerarse una secta distinta, recibiendo el nombre de cristianos. Número 2. La palabra cristiano surgió en la ciudad de Antioquía y probablemente fue insultante en un comienzo. El nombre cristiano surgió por primera vez en la ciudad de Antioquía, actualmente en Turquía. De acuerdo con el erudito bíblico estadounidense Ellen Michael White, director del Instituto para el Estudio de la Antigüedad y los Orígenes Cristianos de la Universidad de Texas, el término cristiano probablemente fue acuñado 10 o 15 años después de la muerte de Jesús. Aunque la palabra cristiano por lo general actualmente es pronunciada con respeto y se piensa en ella de forma positiva y elevada, posiblemente en sus comienzos fue calumniosa. Es probable que la palabra fuera arrojada con desprecio sobre los primeros seguidores de Cristo, un hecho que no ha sido extraño a otros movimientos religiosos. Quizás el término lo utilizó por primera vez un miembro de otra secta judía, como los fariseos, o un pagano que escuchaba hablar a un grupo de seguidores de Cristo. Número 3. El principal atractivo del cristianismo fue la promesa de una vida eterna. El principal atractivo del cristianismo para los primeros conversos fue la promesa de una vida después de la muerte. Desde un principio, el rito del enterramiento fue importante para los primeros cristianos, ya que se creía que el alma se elevaba al cielo desde la tumba, tal como había ocurrido con Jesús durante su muerte y resurrección. La doctrina cristiana de la compasión y la humildad atrajo y encontró respaldo entre los pobres, los oprimidos y las personas de buena fe. Número 4. La prédica cristiana comenzó en las sinagogas judías. Las primeras prédicas de la religión de Jesús tuvieron lugar en Jerusalén y fueron lideradas por algunos de sus discípulos, especialmente Pedro, Santiago el Mayor y Juan. Estos primeros cristianos decían ser nazarenos o los del camino. Los templos cristianos todavía no existían y los predicadores iban a las sinagogas, como todos los demás judíos tradicionales, donde hacían sus proclamas de índole profética. Afirmaban que Jesús era el Mesías anunciado por los profetas y que Dios lo había resucitado después de ser crucificado por los romanos y los judíos. En estas pequeñas comunidades iniciales casi todos eran judíos, ya fuera por nacimiento o por conversión, junto a algunos paganos y samaritanos, y algunos historiadores definen a sus miembros como judeocristianos. Número 5. El apóstol Pablo fue crucial para el despegue del cristianismo. Hay consenso entre los especialistas sobre que el cristianismo probablemente solo habría sido una pequeña secta más de la historia, de no haber aparecido la figura del Saulo
o Pablo de Tarso. La BBC dijo: se ha sugerido que la obra de Jesucristo y el impacto de su muerte y resurrección no habrían tenido un impacto duradero en el mundo si no hubiera sido por la obra misionera de Pablo. El relato de la conversión de Pablo a la fe cristiana está contenido en los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento. En su juventud, fue un furibundo opositor del cristianismo, antes de sufrir una dramática conversión en el camino de Damasco. Número 6. Pablo fue casi contemporáneo de Jesús y un férreo opositor del cristianismo en su juventud. El conocido como apóstol de los gentiles nació en Tarso, en la actual Turquía, entre los años 5 y 10 de la era común, por lo que fue casi contemporáneo con Jesús, y recibió el nombre judío de Saulo, que significa invocado o llamado. Su fecha de nacimiento ha sido estimada en base en su epístola de Filemón, que escribió estando preso, y en la que se declara ya anciano, una condición que en aquel tiempo se alcanzaba entre los 50 y 60 años. Su origen en Tarso proviene del Evangelio de Lucas, información que los eruditos consideran digna de crédito. Esta hipótesis es apoyada porque la lengua materna de Pablo era el griego y no se observan semitismos en su uso. Número 7. La conversión de Saulo en el camino de Damasco. Se acepta que Saulo era fariseo por lo que escribió en la epístola a los Filipenses, y se discute si conoció a Jesús, aunque la mayoría de los especialistas piensa que no, porque no lo menciona en ninguna de sus cartas. Aprobó y presenció la lapidación del protomártir Esteban, ocurrida entre los años 20 y 25, y los teólogos señalan que antes de su conversión defendía el cumplimiento de la ley judía. Los eruditos bíblicos tienden a fijar su conversión durante el año siguiente al de la lapidación de Esteban, y los Hechos de los Apóstoles la describen así. Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Número 8. Pablo fue el primer gran intelectual del cristianismo. Las llamadas epístolas paulinas constituyen las primeras fuentes, indiscutidamente atribuidas a un personaje histórico, que permiten un examen del cristianismo en sus orígenes. Casi nadie discute que Pablo escribió la epístola a los romanos, la primera y la segunda epístola a los corintios, la epístola a los gálatas, la epístola a los filipenses, la primera epístola a los tesalonicenses y la epístola a Filemón, documentos que constituyen su legado teológico y fuentes de información sobre el propio personaje. Las cartas de Pablo fueron aceptadas unánimemente por las iglesias cristianas y ya circulaban recopilaciones a finales del primer siglo, existiendo copias en papiro fechadas a finales del segundo siglo. Número 9. El ministerio de Pablo le llevó a recorrer más de 6.000 kilómetros. A pesar de no haber pertenecido al círculo inicial de los 12 apóstoles, Pablo se convirtió en el artífice del lanzamiento y expansión del cristianismo en el Imperio Romano, gracias a su férrea convicción tras su conversión, su talento intelectual y su vocación misionera. Comenzó su ministerio en Damasco y el reino nabateo, donde fue perseguido, por lo que huyó a Jerusalén, hablando con Pedro y Santiago el Justo, según la epístola de los Gálatas. Luego realizó sus 3 grandes viajes misioneros que lo llevaron por diferentes lugares de Asia y Europa, recorriendo más de 6.000 kilómetros, una proeza para los medios de transporte disponibles en el siglo I. Número 10. El apóstol Pedro se hace impreciso después de la muerte de Jesús. Pedro fue uno de los discípulos más destacados de Jesús, de acuerdo con varios pasajes del Nuevo Testamento. Es considerado el primer papa católico, especialmente por las palabras de Jesús según Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tras la muerte de Cristo, la figura de Pedro se hace imprecisa, aunque los evangelios señalan su vínculo especial con Jesús. Después de su conversión, Pablo fue a Jerusalén a conocer a Pedro y escribió en su epístola de los Gálatas que estuvieron 15 días juntos en la ciudad. En la primera epístola a los Corintios, Pablo deja entrever que Pedro visitó la ciudad durante su labor misionera. La tradición cristiana señala que Pedro murió crucificado en tiempos de Nerón, cerca del año 67. Número 11. El apóstol Santiago el Mayor murió decapitado. Es llamado el Mayor para diferenciarlo de Santiago el Menor, otro de los 12 apóstoles. Según la Biblia, era hijo de Zebedeo y Salomé, una mujer que también fue seguidora de Jesús, poco referida en los evangelios canónicos,
aunque más detallada en los apócrifos. Santiago el Mayor era hermano del apóstol Juan, y junto a este y Pedro, formó parte del círculo más íntimo de Jesús, apareciendo en varios pasajes de la Pasión de Cristo. Según los Hechos, murió decapitado durante el reinado de Herodes Agripa I, de donde se infiere que su martirio se produjo entre los años 41 y 44, periodo en el trono del rey de Judea. Es el patrono de España, país que evangelizó, y los restos que se le atribuyen se encuentran en la Catedral de Santiago de Compostela. El Camino de Santiago, que cuenta con varias rutas, es la peregrinación más importante de España. Número 12. ¿Un solo Juan o varios personajes con el mismo nombre? El hermano de Santiago el Mayor perteneció al grupo más cercano a Jesús y es generalmente aceptado como el discípulo más joven del Nazareno. En la epístola a los Gálatas, Pablo lo refiere como uno de los pilares de la iglesia primitiva, lo que es interpretado por la mayoría de los eruditos como que estuvo presente en el Concilio de Jerusalén. Aparte de la autoría de uno de los 4 evangelios reconocidos por la Iglesia Católica, se le atribuye el Apocalipsis, o Libro de las Revelaciones, un texto rico en simbolismos, lo que ha dificultado su examen y debate. Sin embargo, todavía se discute si Juan el Apóstol, Juan el Evangelista y Juan el autor del Apocalipsis fueron la misma persona. La tradición cristiana señala que el apóstol Juan murió martirizado en Éfeso en el año 101. Número 13. El beso de Judas. Es el máximo ícono de la traición en la cultura occidental. Todos los apóstoles son venerados por el cristianismo, excepto Judas Iscariote, símbolo de la traición en la tradición cristiana, por haber vendido a Jesús por 30 monedas. Su primer nombre, Judas, proviene de Judá, líder de una de las 12 tribus de Israel, pero sobre Iscariote no hay acuerdo en el origen. Pudiera ser una derivación de la palabra latina sicarius, castellanizada como sicario. Los 4 evangelios canónicos relatan que traicionó a Jesús ante el Sanedrín y lo entregó con el beso de Judas, ícono de la traición en la cultura occidental. La Biblia es contradictoria sobre su muerte. Mateo 27:5 señala que se ahorcó y los hechos indican que murió al caer de cabeza. Número 14. El primer apóstol y el recaudador de impuestos. Andrés fue probablemente el primer discípulo de Jesús. Era el hermano mayor de Pedro, y su nombre significa valeroso, en griego. Era pescador en el mar de Galilea, al igual que su hermano, y según los evangelios de Mateo y Marcos, Jesús les dijo que los haría pescadores de hombres. Según la tradición, entre los años 34 y 38, fue obispo de Bizancio, cuyo equivalente actual es el patriarca de Constantinopla, y murió crucificado en una cruz en forma de X. Mateo, apóstol y evangelista, era recaudador de impuestos, antes de ser captado por Jesús para su causa. El exégeta Eusebio de Cesarea dice que predicó 15 años en Judea, donde escribió su evangelio cerca del año 80. La tradición señala que murió martirizado en Etiopía. Número 15. El apóstol incrédulo y el patrono de los vendedores ambulantes. El apóstol Tomás pasó a ser una especie de representante de los incrédulos por su negativa inicial a darle crédito a la noticia de que Jesús había resucitado. Según las Sagradas Escrituras, Cristo se le apareció después y le recriminó que necesitara ver para creer. Sin embargo, ver para creer es una expresión de amplia utilización actual en muchos contextos. Según tradiciones cristianas, predicó en India y murió martirizado en Meliapor el 3 de julio del año 72. El apóstol Felipe, al igual que sus colegas Pedro, Andrés, Santiago el Mayor y Juan, era de la ciudad de Betsaida. Su episodio bíblico estelar fue cuando Jesús le preguntó dónde podían comprar pan para 5,000 personas antes de obrar el milagro de la multiplicación de los panes. Según el Evangelio de Juan, Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Textos apócrifos dicen que murió crucificado en Escitia, cerca del año 80. Es el patrono de los vendedores ambulantes. Número 16. Los apóstoles hijos de María de Cleofás. De acuerdo con el Nuevo Testamento, Santiago el Menor y Judas Tadeo eran hijos de Cleofás y María de Cleofás, seguidora de Jesús con una relevante presencia en los evangelios. María de Cleofás presenció la crucifixión del Nazareno, y ella y María Magdalena fueron las primeras en ver a Jesús resucitado, llevando la noticia a los apóstoles. Su hijo Santiago el Menor, llamado Jacobo en algunas versiones de la Biblia, fue patriarca de Jerusalén entre los años 33 y 62, y la tradición indica que murió lapidado en el año 62. Judas Tadeo, hermano de Santiago el Menor,
murió en el año 65 en el reino de Armenia, asesinado por una turba. Número 17. El apóstol pariente de Cleopatra y que probablemente fue guerrillero. El apóstol Bartolomé siempre aparece acompañado de Felipe en los textos canónicos de Mateo, Lucas y Marcos, los llamados evangelios sinópticos, por su similitud en orden y contenido. Su nombre arameo, Bartolmai, significa hijo de Tolmai o hijo de Ptolomeo, por lo que algunos autores afirman que pertenecía a la estirpe de faraones de la dinastía tolemaica que reinó en Egipto entre los años 323 y 30 a.C. La versión sobre la muerte del apóstol Bartolomé señala que fue desollado vivo por el rey de Armenia, Astiages, cuando se negó a adorar a los ídolos paganos. El apóstol Simón el Cananeo es el que menos referencias tiene en el Nuevo Testamento y recibe el nombre de Simón el Celote en el Evangelio de Lucas. Los celotes eran los luchadores judíos más violentos contra el Imperio Romano, y Simón el Cananeo pudo haber sido uno de ellos antes de seguir a Jesús. Número 18. El apóstol número 13 y 2 evangelistas que no fueron apóstoles. Según los Hechos, después de la resurrección, Matías fue escogido como apóstol por la comunidad cristiana dirigida por Pedro, para sustituir a Judas Iscariote. Por tanto, fue el apóstol número 13 y el único del selecto grupo no elegido personalmente por Jesús. Se afirma que el apóstol Matías fue lapidado y crucificado en Jerusalén en el año 80. De los 4 evangelistas reconocidos por la Iglesia Católica, Juan, Mateo, Lucas y Marcos, solo los 2 primeros fueron apóstoles. Se cree que Lucas el evangelista fue discípulo de Pablo, ya que éste lo menciona en términos cariñosos en la epístola a los Colosenses y en la epístola a Filemón. Marcos el evangelista fue llamado mi hijo por Pedro, y mientras varias iglesias cristianas afirman que esta expresión tiene un sentido espiritual, la protestante no tiene problemas en admitir que pudo haber sido un hijo biológico del apóstol. Número 19. El abandono de la circuncisión marcó la primera gran diferencia de los cristianos con los judíos. A mediados del primer siglo de la era común, ya se habían hecho evidentes las tensiones entre las prácticas de los gentiles convertidos al cristianismo y la de los judíos tradicionales. Se produjo una discusión sobre si los nuevos creyentes debían observar la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión, como lo hacían los hebreos, lo que motivó la realización del Concilio de Jerusalén cerca del año 50. Las principales figuras de este concilio fueron Pedro, Santiago el Justo, hermano de Jesús, y Pablo, y la reunión acordó que los gentiles, es decir, los no judíos, no estaban obligados a observar la circuncisión y otras reglas de la ley de Moisés. Este fue el primer gran acontecimiento que marcó la separación entre el cristianismo y el judaísmo rabínico. Número 20. Nerón acusó a los cristianos de haber incendiado Roma. La persecución de los cristianos primitivos ocurrió desde las primeras décadas del surgimiento de la religión, pero de forma esporádica y en lugares localizados. El primer acto persecutorio organizado por un poder constituido que señala la historia fue el perpetrado por Nerón en el año 64, tras acusar a los cristianos del gran incendio de Roma. Según Tácito, Nerón condenó a los cristianos a toda clase de martirios por el incendio y escribió: se arrestaron primeramente a todos aquellos que se declararon culpables. Entonces, con la información que dieron, una inmensa multitud fue presa, no tanto por el crimen de haber incendiado la ciudad, como por su odio contra la humanidad. Todo tipo de mofas se unieron a sus ejecuciones, cubiertos con pellejos de bestias, fueron despedazados por perros y perecieron, o fueron crucificados, o condenados a la hoguera, y quemados para servir de iluminación nocturna, cuando el día hubiera acabado. Número 21. Su condición inclusiva atrajo partidarios y enemigos al cristianismo. Aparte de prometer la vida después de la muerte, otro atributo del cristianismo atractivo para las grandes mayorías fue su naturaleza inclusiva en la que nadie a priori estaba descartado por su condición étnica, económica o social. Esta apertura le atrajo también poderosos enemigos, ya que no estaba en sintonía con el sistema de castas del Imperio Romano, y la nueva religión empezó a ser percibida como una amenaza para el orden establecido, basado en las clases sociales. Por otra parte, al abrazar el cristianismo, los primeros cristianos rompieron con sus familias, amigos y comunidades, lo que fue mal visto por los no cristianos. Además, su costumbre de predecir calamidades inminentes para la humanidad infundieron sentimientos de aprensión hacia su propia fe. Número 22. La ruptura con los dioses paganos no fue fácil.
Buena parte de la población pagana del Imperio Romano en los comienzos del cristianismo creía que sus dioses establecidos reaccionarían violentamente si no eran debidamente acatados y venerados, y nadie quería atraer sobre sí la ira de Júpiter, Marte o Neptuno. Fue así como los cristianos empezaron a ser responsabilizados por todo lo malo que ocurría, lo que fue destacado por el apologista cristiano Tertuliano cuando escribió a finales del siglo II. Piensan que los cristianos son la causa de cada desastre público, de cada aflicción con la que la gente se encuentra. Si el Tíber se eleva tan alto como las murallas de la ciudad, si el Nilo no enviara sus aguas sobre los campos, si los cielos no dieran lluvia, si hay un terremoto, si hay hambruna o pestilencia, inmediatamente el grito es: ¡fuera, los cristianos a los leones! Número 23. La contribución de los padres apostólicos al conocimiento del cristianismo. El distanciamiento definitivo entre el cristianismo y las demás religiones se produjo después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70. Muerto Pablo en Roma en algún momento entre los años 58 y 67, lo que se sabe del cristianismo durante la última parte del siglo I y el siglo II proviene principalmente de los llamados padres apostólicos, cristianos primitivos que, según la tradición, tuvieron algún tipo de contacto con uno o varios de los discípulos de Jesús. Estos personajes dejaron escritos que permitieron conocer cómo vivían y pensaban los primeros cristianos, así como referencias sobre las reglas y la práctica de la nueva fe. Los más importantes fueron Clemente de Roma, discípulo de Pedro y Pablo, Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan, y Policarpo de Esmirna, también discípulo del apóstol Juan. Número 24. Los primeros apologetas. Aunque el diccionario de la lengua española define la palabra apología como discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo, la apologética surgió cerca del año 130 como disciplina discursiva para defender al cristianismo de los ataques del paganismo y otras religiones. Más que a los cristianos, los textos de los apologetas estaban dirigidos a las élites de las religiones no cristianas, mediante explicaciones razonadas que exponían los principios y bondades del cristianismo. Entre los principales apologetas estuvieron Justino el Mártir, Arístides, Tasiano y Teófilo de Antioquía. Número 25. Los primeros mártires cristianos. Mientras los primeros apologetas desarrollaban su trabajo de defensa del cristianismo, entre los siglos I y II, empezaron a conocerse nombres de cristianos sometidos al martirio por su fe. Uno de los primeros habría sido Zacarías de Viena, segundo obispo legendario de la ciudad, supuestamente martirizado en el año 106 por los romanos, aunque su existencia histórica no está comprobada. Antíoco de Sulcis, patrono de Cerdeña, de quien se dice que se hizo médico por altruismo, fue martirizado en el año 127 por el gobierno romano de la isla. Julián de Emesa fue crucificado en el año 284. Se afirma que por su propio padre, un oficial romano, por negarse a renunciar al cristianismo. Número 26. La escuela de Alejandría y el desarrollo de la teología. En tiempos de Jesús, Alejandría ya contaba con una nutrida comunidad judía helénica y fue en la ciudad fundada por Alejandro Magno, donde se hizo la primera traducción al griego del Antiguo Testamento. Los cristianos llegados a mediados del siglo I a Alejandría encontraron un ambiente muy culto en el que podían conseguir audiencia y debatir sus ideas si estaban bien presentadas. En la ciudad egipcia comenzó el estudio sistemático de la teología y la escuela catequística de Alejandría fue el primer gran centro teológico del cristianismo. La escuela de Alejandría buscó educar en la religión cristiana a las élites de una ciudad helénica mediante una exposición sistemática y razonada. El primer maestro fue Panteno, líder en torno al año 180, y después destacó Clemente de Alejandría. Número 27. El dogma de la Santísima Trinidad. A partir del año 200 se incrementaron las comunidades cristianas dentro y fuera del Imperio Romano, especialmente en Siria y el norte de África, y en Occidente el latín desplazó al griego como principal lengua de culto. La teología profundizó en el estudio de Jesús como Cristo o Mesías, y surgió el dogma de la Santísima Trinidad, que afirma que Dios es un ser único que se expresa a través de tres distintas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este periodo se desarrolla una liturgia detallada, se componen los primeros himnos conocidos, y los monasterios ganan importancia con Pablo, el ermitaño y Antonio Abad. Número 28. La primera persecución por motivos financieros. En el año 257, durante la crisis del siglo III que sembró el caos en el Imperio Romano,
el emperador Valeriano proclamó un edicto en el que prohibió el culto al cristianismo y ordenó la persecución de sus fieles. Esta persecución tuvo un motivo inédito. Fue realizada para despojar de sus bienes a los cristianos, incluyendo a los senadores, nobles y caballeros que se habían sumado a la fe, con el objeto de subsanar al menos parcialmente el agudo déficit del tesoro romano. El edicto prescribió también la muerte de los principales líderes y figuras referenciales de la Iglesia Católica, y como consecuencia fueron martirizados los papas Esteban I y Sixto II, así como los futuros santos Lorenzo, que fue quemado en una parrilla, Dionisio, Poncio, Cipriano, Patrocio, Fructuoso y Eugenia. Número 29. La gran persecución de Diocleciano. Después de la persecución de Valeriano, los cristianos vivieron unas 4 décadas de paz, durante las cuales muchos seguidores de Jesús manifestaron públicamente su fe y se construyeron centenares de iglesias. Este periodo de tolerancia terminó en el año 303, con la gran persecución comenzada por el emperador Diocleciano. Durante la gran persecución, murieron decenas de líderes religiosos, futuros santos y figuras importantes de la Iglesia Católica, y los templos fueron destruidos, una de las causas de que haya tan pocas evidencias arqueológicas de esta etapa del cristianismo. Número 30. El Edicto de Milán, que terminó con las persecuciones. En el año 313, el emperador Constantino I, convertido al cristianismo un año antes, proclamó el Edicto de Milán, que estableció la libertad religiosa en el Imperio Romano, llegando a su fin oficialmente las persecuciones gubernamentales contra los cristianos. Para ese momento se estima que había unos 6 millones de cristianos, aproximadamente el 12% de la población del Imperio Romano. El Edicto de Milán abrió un periodo conocido por los historiadores como Paz de la Iglesia, y su promulgación tuvo profundas consecuencias. Los cristianos pudieron reunirse libremente y sin temor. La Iglesia se expandió aceleradamente, y muchos cristianos recuperaron bienes que les habían sido confiscados. Número 31. El fin de la era primitiva del cristianismo. La conversión de Constantino el Grande al cristianismo fue la primera de un emperador romano, y el hijo de Santa Elena convocó al Concilio de Nicea en el año 325. Este sínodo de obispos es considerado el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica y tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325 en la ciudad bitinia de Nicea. En Nicea se promulgaron 20 cánones o leyes de la Iglesia, se estableció la organización de esta en regiones y diócesis, y se acordó una fecha uniforme para la Pascua cristiana. Se considera que con el Concilio de Nicea finalizó la etapa primitiva del cristianismo. 2 milenios después de los hechos narrados por las Sagradas Escrituras, los seguidores de Jesús de Nazaret continúan formando el principal grupo religioso del mundo, y son mayoría en América Latina y España. A pesar del crecimiento de otras religiones, como el hinduismo y el islam, el cristianismo parece que mantendrá el liderazgo en número de fieles por mucho tiempo más. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 curiosidades de los primeros cristianos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.